Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo video tutorial de comprensión de textos. El día de hoy hemos preparado el tema, el subtema, el título, idea principal, ideas compatibles e incompatibles, deducción y propósito del texto. Esto nos ayudará a comprender un poquito mejor los textos y a solucionarlos de manera exitosa. Bien, soy el profesor Marco Oblitas. Si quieres tener contacto conmigo, no olvides suscribirte a este canal, darle like a la campanita y escríbeme al correo que aparece en pantalla. Bien, vamos a dar comienzos entonces a esta explicación. Empecemos por la primera parte, hablando acerca de lo que es el tema. Bien, siempre nos han dicho ciertas características que debemos tener en cuenta cuando nosotros enfrentemos un texto, y es que hablar del tema es justamente hablar de la parte central, de la columna vertebral. ¿Y qué características nos han dicho? Que el tema no afirma ni niega algo, ¿cierto? ¿Qué más? Aparece como un sujeto o enunciado o una frase o un sintagma nominal, es decir, no tiene verbo. ¿Qué más nos han dicho? Forma parte de la idea principal. Muy bien. Es la idea general del texto, es la idea más universal. Bien, pero acá hay algo fundamental que quiero que prestes atención. Y bien, es la idea o palabra que más se repite en el texto. Recuérdalo, la palabra o la idea que más se repite en el texto, estamos hablando directamente con el tema. Y si con estas 5 características aún no logras determinar el tema de un texto, entonces queda esta pregunta salvadora: ¿de qué trata el texto? ¿Verdad? ¿De qué trata el texto? La respuesta a esa pregunta, nosotros vamos a dar justamente la respuesta al tema. Y el tema es muy importante, te decía al comienzo del video, porque es la parte central, dado que nos ayuda a determinar lo siguiente. Veamos. Determina el título. Muy bien. Determina la idea principal. Ubica o selecciona el propósito del texto. Ver qué es compatible o incompatible con el texto. Muy bien, vayamos a ver cada uno de estos criterios paso a paso. Si nosotros hablamos del tema y conocemos que es la idea global general que existe, y además de ello es la idea digamos fundamental, entonces es importante que nosotros conozcamos también acerca del subtema. Entonces cuando nosotros hablamos del subtema, también tenemos que tener ciertos criterios para poder identificar, ¿verdad? Para identificar los subtemas generalmente tenemos que irnos a cada párrafo del texto que está conformado, ¿cierto? Entonces te voy a dar 4 criterios para que tú puedas de alguna manera encontrar el subtema. Primero debes identificar las palabras claves en cada párrafo. Esto es fundamental. Cada texto, cada párrafo va a tener una palabra clave. Esa palabra clave es la palabra más importante de ese párrafo y las demás ideas van a tratar de explicar esa palabra clave. Bien, el segundo criterio que quiero que tengas en cuenta es ¿de qué trata o habla este párrafo? Hazle la pregunta al párrafo y la respuesta te estará dando un subtema, ¿cierto? La tercera parte es que cada subtítulo es un subtema. Si tu texto viene por subtítulos, entonces desde ya está incluido los subtemas. Eso tenlo en cuenta. Y finalmente, ¿qué debemos hacer? Realizar un esquema gráfico entre el tema y el subtema. Y de esta manera tenemos, pues, digamos, en resumen de lo que trata el texto. Bien, ¿qué más vamos a ver? El título. Es muy común que nosotros nos pregunten qué título le pondrías al texto, si podrías cambiarle de título, qué título le pondrías, o qué título, digamos, se relaciona con el texto, ¿cierto? Muy bien. Hablábamos de que el tema es la idea general, ¿verdad? El título presenta las siguientes características. Mira, es la idea más específica. Ajá, ¿qué significa esto? Que es la idea particular, que contiene mayor información, ¿cierto? Presenta mayores detalles. Entonces es la idea más específica. Mira acá, ¿cierto? Ahí está. Aparece como sujeto, ¿no? O sea, no es un verbo. En el título también no encontramos verbos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tema y el título? Bueno, la diferencia es que el tema es general, ¿cierto? Y el título es más específico, presenta más detalles, ¿cierto? Bien, veamos entonces, respondamos a estas preguntas. ¿Del tema puedo ir al título? ¿Y del título puedo ir al tema? ¿Qué opinan ustedes? Veamos entonces. Decíamos que el tema, ¿cierto? Que el tema vendría a ser la idea más general universal del texto. ¿Puedo ir al título? Para que un tema se convierta en un título, ¿qué tengo que hacer?
Acá está la respuesta: hacerlo más específico, es decir, darle mayor información, más detalles. Y del título, ¿puedo ir al tema? Es decir, de un título, ¿puedo sacar el tema? La respuesta es afirmativo también. ¿Qué debo hacer? Quitar los detalles. Ajá, ahí está la respuesta. Al tema hay que agregarle detalles y se convierte en título. Y quitando los detalles del título se convierte en tema. Esto no te preocupes, que lo vamos a ver en el próximo video tutorial cuando desarrollemos textos de comprensión lectora. Te vamos a aplicar esta estrategia y verás que es muy sencilla. Con la práctica lo vas a lograr. Conozcamos un poquito más acerca de la idea principal. Bien, la idea principal es la explicación del tema, ¿cierto? Es la que desarrolla el tema. ¿Qué más sabemos de la idea principal? Responde de qué trata el tema. O sea, la idea principal explica, desarrolla al tema, que es la idea general, ¿verdad? La idea principal debe saber que incluye el tema. Si habla del tema, lógicamente tiene que incluir al tema, ¿cierto? Veamos matemáticamente cómo aparece. Aparece como una oración gramatical, es decir, tiene un sintagma nominal más un sintagma verbal, un sujeto y un predicado, ¿verdad? Esto lo hago con la finalidad de que conozcan ustedes la estructura interna de lo que conforma, digamos, la idea principal. Entonces la idea principal pues, es igual al tema más las ideas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas importantes tratan de explicar al tema. Bien, ahí está el sujeto y por lo tanto lo demás vendría a ser el predicado. Es común también, muy frecuente, que en los textos nos pregunten las ideas compatibles e ideas incompatibles, y a veces nos lleva a ciertos errores. Decimos ideas compatibles es aquello que es igual al texto, o ideas incompatibles decimos son aquellas que no tienen o no guardan relación con el texto. Entonces por ahí vamos a aclarar esas dudas. Algunos estudiantes nos hacían unas preguntas: profesor, ¿las ideas compatibles son aquellas que son iguales al texto? Pues veamos a continuación. Las ideas compatibles, ¿no? Cuando nos preguntan ¿esta idea es compatible en el texto? Es cuando hablamos que es una idea similar, semejante, afín, parecido, pero nunca es igual. Por favor, esto sí quiero resaltarlo. Nunca es igual. ¿Ya? Nunca es igual. Ajá. Son similares, semejantes, pero nunca es igual. Es la idea que guarda relación con todo lo expresado en el texto. ¿Guarda una relación? Sí, pero no es una idea igual. Las ideas incompatibles, ojo, me preguntaban también, que son aquellas que no guardan ninguna relación. Mentira. Las ideas incompatibles son la negación o falsedad expresada en el texto, pero guarda algo de relación con el texto. Sí tiene elementos que lo relacionan. Entonces tengan cuidado, por favor, cuando se encuentren con preguntas acerca de si son compatibles o incompatibles. Recuerden, compatibles son semejantes, es afín, similar, parecido, pero nunca es igual. Si yo veo una idea igual, esa no es la respuesta. Y las ideas incompatibles guardan algo de relación con el texto, pero son falsas o son negaciones. Muy bien, pasemos a ver el siguiente apartado, la deducción. Bien, la deducción hace, digamos, alusión a la inferencia. ¿Qué es la deducción? Es, digamos, la capacidad que nosotros tenemos para llegar a conclusiones. Por ejemplo, si yo veo a un compañero que está alegre después de haber venido del estadio, entonces yo deduzco que mi compañero, por experiencia que tengo, conozco que es un deportista, deduzco que él ha ganado en una competición. O por el contrario, en el aula de clase de repente veo a una chica que es extrovertida, alegre, contenta, muy dinámica, lo veo callada, lo veo triste, ojos, digamos, llorosos. Entonces yo puedo deducir de que a esa compañera, a esa niña, le pasa algo. Entonces, ¿y en qué me baso para llegar a deducir, a inferir? Pues en base a las experiencias que yo tengo en función al tema tratado, ¿verdad? Veamos entonces. Digamos, cuando nos dicen la deducción de un texto, entonces, ¿qué preguntas son las más usuales? Los términos más utilizados en las preguntas del texto es: del texto se deduce, del texto se infiere, del texto se colige, del texto se interpreta, se concluye o se desprende. Entonces debemos entender qué es la consecuencia lógica del texto, ¿no? Para llegar a la conclusión.
es la idea implícita, es decir, que ya está incluida. Es la idea tácita y sobreentendida. Bien, veamos el propósito del texto. Cuando hablamos del propósito del texto es hablar del propósito del autor. O sea, ¿con qué finalidad, con qué fin, objetivo o intención ha escrito el texto el autor? ¿Por qué quiere presentarlo? ¿Por qué quiere convencer? ¿Por qué quiere explicar? ¿Por qué quiere vender? ¿Quiere comparar? Acá está, ¿no? Entonces el propósito tiene la intención de explicar, exponer, persuadir, convencer, disuadir, comparar, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros al momento de leer un texto sepamos cuál es el verdadero propósito que tiene el autor en referencia a haber escrito y publicado este texto, ¿verdad? Bien, hemos llegado a la parte final de esta presentación, invitándote a que sigas nuestro canal y asimismo también puedas seguir atento a los temas que vamos a desarrollar. La próxima sesión pues nos toca ver un poquito más acerca de lo que es ya la práctica lectora, ¿no? Vamos a desarrollar, te voy a presentar la información nada más para que puedas ver que ya vamos a enfrentarnos a textos y vamos a desarrollar justamente a raíz de la explicación que te hemos dado. ¿Recuerdas cuando te dije acerca del tema que iba a tener un esquema, el tema y subtema? Ahí lo hemos hecho también y ahí vamos a analizar los textos. Te invito entonces para que te suscribas. Recuerda, soy el profesor Marco Blitas y síguenos en este canal. Compártelo, coméntalo, suscríbete. Muchas gracias por tu atención. Será hasta otra oportunidad.